Hola, queridos amigos. Nos complace darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, el tema de nuestra conversación es tal, la cuestión es que la humanidad se está volviendo loca. Y esto no son solo palabras, porque el número de personas en el mundo que experimentan trastornos mentales y de comportamiento está aumentando constantemente, por desgracia. Y sabe, si antes se mencionaban algunas razones biológicas o socioeconómicas, hoy en día los expertos ya están dando la alarma sobre el impacto del cambio climático en la salud mental de las personas. El cambio climático es realmente un reto muy serio para la psique de todas las personas que viven en el planeta. ¿Sabe usted? Una cosa es cuando se trata de un trastorno de estrés postraumático, después de que una persona se haya enfrentado a una tragedia durante eventos climáticos extremos. Y otra cosa es el impacto del cambio climático global y las causas que realmente lo provocan en el comportamiento y la psique de las personas en el planeta. ¿Sabe? Justo recientemente hubo una conferencia en Estocolmo que fue celebrada por la Asamblea General de la ONU. Allí también mencionaron que el cambio climático está agravando la ya difícil situación de la salud mental de la población del planeta. ¿Y sabe usted? Se dice oficialmente que al día de hoy hay cerca de 1.000 millones de personas que sufren trastornos mentales. Eso es muchísimo y este problema causa enormes daños y perjuicios a las economías de los diferentes países, ya que los daños se estiman en billones de dólares. Por desgracia, los pronósticos son decepcionantes, son cada vez más desalentadores. Y se espera que para 2030 los daños causados por los trastornos mentales sean de 16 billones de dólares en todo el mundo. Tal vez para nuestros espectadores esto sea solo una cifra, pero es una gran cantidad de dinero. Porque si hablamos y comparamos eso con el PIB global de al menos todo el mundo para el año 2020, según el Banco Mundial, el PIB global era de 85 billones de dólares, mientras que el daño de los trastornos mentales es de 16 billones de dólares. Es una cantidad increíblemente En enorme. realidad será mucho más. ¿Por qué? Porque esta patología progresará. Digamos, el clima agrava la situación, además de la crisis económica en la que estamos entrando todos. Será una crisis muy severa y muy grave. Hace unos años, Tatiana y yo hablamos y advertimos sobre esto. Afectará a algunos países no de buena manera, y precisamente mencionamos que la gente no debería invertir sus ahorros allí por mucho tiempo. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, por supuesto. Entonces, hemos llegado a ese momento. Ahora va a empezar. Y por desgracia, sí, el próximo año tampoco será agradable. Es normal. Es simplemente una crisis. Pero para la gente son tiempos difíciles. Además, el cambio climático, más las perturbaciones geopolíticas bastante graves, la guerra, las emociones se desbordan. Esto también afecta a la psique. Lo uno se añade a lo otro, y además la inflación debido a la crisis. Por eso la cifra será enorme. Está muy lejos de la cifra que ellos mencionaron. Pero lo que da miedo es que 1 de cada 8 personas en el mundo se enfrenta a un trastorno mental. No 1 de cada 8, mucho más. Porque, de nuevo, 1.000 millones es lo que se dice oficialmente. Sí. Son personas que han acudido en busca de ayuda. Pero ¿cuántas personas sufren trastornos mentales y no buscan ayuda? ¿Por qué? Todos lo entendemos perfectamente. Nadie quiere ir al psiquiatra para que luego los amigos, los conocidos, los parientes y todo el mundo te señalen con el dedo, Sí, ¿verdad? efectivamente, estos son los estereotipos en la Esta sociedad. enfermedad está tan extendida hoy en día y hay tanta gente que la padece. Fijémonos incluso en los altos funcionarios, que se supone que son responsables, a los que hemos confiado nuestro propio poder sobre nosotros. No hablo de todos ellos, pero sí en ciertos países. Gente, de verdad, mírenlos. ¿Son personas normales? Después de todo, la conciencia justifica que, probablemente, este tipo de comportamiento un poco desviado es una especie de publicidad. Tal vez esta es una manera de llamar la atención, pero, de hecho, yo no llamaría el comportamiento de algunas personas totalmente adecuado. Absolutamente cierto. Pero diré lo siguiente. Puesto que la gente ocupa altos cargos, debe ajustarse a ellos, mientras que todo lo demás es una psique enferma, que se intenta justificar con una especie de carisma.
¿No es cierto? Lo es. Y si allí ya hay más que suficiente gente así, ¿se imagina cuántos hay entre nosotros? No solo imaginen, miren de cerca, observen ustedes mismos. Al día de hoy, mucha gente ya puede escuchar voces, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, algunas personas lo tratan de forma crítica al menos Gracias y a hay Dios. quienes... Pero mucha gente no lo Sí. entiende, y esto agrava mucho su estado. Provoca miedo, depresión y muchas otras cosas. ¿No es así? Mientras que si una persona invierte su atención en una enfermedad, ¿qué hace? Compra. La empeora, sí. Compra una enfermedad para sí mismo. Y todo esto se agrava, cada día para más y más gente. Pero de nuevo, el pronóstico es malo, por desgracia. En cuanto al clima, hasta ahora solo nos hemos enfrentado, ya sabes, solo un poco. Apenas empieza a progresar, está ganando Así que impulso. ni siquiera sabemos lo que es la crisis climática y no podemos evaluarla completamente. Por supuesto, no lo sabemos. Todavía estamos muy lejos de ella. Solo, ya sabes, nos agachamos para atarnos los cordones de los zapatos. Aún no hemos corrido y estamos lejos de la línea final. Me ha impresionado mucho el ejemplo que usted ha dado, el de la tapa de una olla con el agua dentro que está llegando a la ebullición y hierve fuertemente. Sí, Y cuando te das cuenta de lo que le va a pasar a esa tapa durante la pero intensa la tapa, ebullición del agua. perdón, es exacto. Y la tapa de esta olla, con agua hirviendo, no es otra cosa que la corteza de nuestro planeta. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que va a pasar. La situación no es muy buena. Acabas de mencionar los trastornos mentales, ¿sí? Miremos lo que está pasando en el campo de la oncología hoy en día. Hay mucha gente que está enfermando y esto está ganando impulso rápidamente. Hay otro problema, que tampoco es menos importante. Ni siquiera menciono las enfermedades cardiovasculares. Hablemos de la inmunidad, porque hay un declive inmunológico masivo al día de hoy. Sí, algunas personas empiezan a atribuir todo esto, ya sabes, que son teorías e ideas conspirativas. Atribuir al COVID, a la vacunación y a otras cosas. Pero, ¿qué pasa con las personas que pierden su inmunidad, en el sentido literal de la palabra? Que no se han contagiado con COVID, que no se vacunaron, y hay muchas de esas personas. ¿Por qué avanza tanto esto hoy en día? El clima. Lo que afecta a nuestro planeta también nos afecta a nosotros, amigos míos. Por desgracia, la situación no es buena. Yo cuestionaría mucho el hecho en general. Si sobreviviremos como humanidad hasta que el clima, por así decirlo, se manifieste en toda su magnitud, Incluso así. bueno, simplemente veamos. Somos algo menos de 8.000 millones. Podemos decir con seguridad que ya más de 2.000 millones, y bastante más de 2.000 millones, son personas con trastornos mentales pronunciados. Muchos de ellos son irremediables, por desgracia. Un gran número de personas tiene una disminución de la inmunidad, cáncer, y un montón de otras enfermedades que han comenzado a progresar precisamente por el clima. ¿Por qué ocurre esto? Una pregunta sencilla. Porque no solo hay un impacto directo de lo que afecta a nuestro planeta, sino que también hay un debilitamiento del campo electromagnético. Bueno, no es un secreto, todo el mundo lo sabe, está escrito en muchas fuentes. Sin embargo, ¿qué es un campo magnético para nuestro cuerpo? Se han realizado experimentos, amigos. Aquellos que estén interesados pueden ver a qué conduce esto. Los famosos experimentos con ratones y demás. No estoy diciendo que las personas se comporten como esos ratones, porque en ese famoso experimento que se realizó, En el año 60 y algo incluso. sí, del siglo pasado, digamos, se realizó en el milenio pasado. Así que el declive de la inmunidad y el desarrollo de la oncología se mostraron allí de forma clara Un y desarrollo vívida. muy grave de la oncología. Así es. Apareció en un 35% también. Agresión pronunciada. Violencia, canibalismo. Además, cuando había suficiente comida y todo lo demás. No estamos diciendo que la gente se comportará así, pero ya se comportan así, y esto es solo el principio. Sabe, Igor Mikhailovich, recuerdo muy bien un comentario que hicieron los científicos en el marco de este estudio de que las primeras personas que sentirán este efecto serán las que tengan Así un es. bajo nivel de empatía.
que ellos serían los primeros en estar sujetos a esos arrebatos agresivos, por así decirlo, a esta violencia. Bueno, eso da miedo. Sabe, en una de las transmisiones hablamos sobre la compasión y la empatía, que la conciencia estaba trazando una imagen para la gente de que cuanto más avanzará, más de estos cataclismos sucederán y más gente muere, entonces quizás se activará alguna compasión. Por Y usted supuesto. dijo, por el contrario, la empatía se desactivará. Aquí es donde te das cuenta de que precisamente estas personas con empatía disminuida no solo no mostrarán compasión hacia los demás, sino que ellos mismos serán realmente la causa de muchos problemas, agresiones, violencia y canibalismo. Eso es Eso da terrible. miedo. En general, nuestro tema de hoy no es nada agradable. Bueno, amigos, de eso también deberíamos hablar. Ya saben, para que no lleven gafas de color rosa, que no miren el mundo por el ojo de la cerradura. Hay que tener una visión amplia del mundo. Es necesario, digamos, estudiar lo que la ciencia hace público. Por supuesto, se trata de una información parcial, a veces alejada de la realidad, pero al menos nos permite comprender lo que ocurre. ¿Por qué? Al fin y al cabo, somos seres humanos. La humanidad somos todos nosotros, amigos, y no saber cosas sencillas y elementales, pues, en cualquier caso, para mucha gente esto es una respuesta a lo que le pasa y al porqué de muchos problemas. ¿Por qué muchas personas tienen trastornos del sueño, mientras que otras, por el contrario, se sienten somnolientas? Además, fíjate en lo siguiente, ¿sí? Todo depende del tipo de persona. Hay una correlación muy precisa. Algunas personas pierden el sueño, mientras que otras sufren de somnolencia, e incluso sucede como si se tratara de una trampa. Si se fijan, incluso ocurre en ciertos días de la semana. Y todo esto se va acortando cada vez más, me refiero a los plazos. Es decir, esos días en los que una persona no puede dormir serán cada vez más frecuentes, y mucha gente ya ahora no tiene sueño. Todo esto es causado por estos cambios, digamos culturalmente, cambios climáticos. El panorama es bastante desanimador, Igor ¿En qué nos Mikhailovich, podemos porque animar aquí? Veamos lo elemental. Consideremos el siguiente marcador, ¿sí? ¿Cuál es la causa que ocupa el primer lugar en la tasa de mortalidad de los adolescentes en los Estados Unidos actualmente? bueno, antes era un accidente de tráfico, ¿Y mientras ahora? que ahora disparos, heridas Así de es. bala. Entonces, ¿qué ha hecho que las muertes de jóvenes y adolescentes por heridas de bala superen a las muertes en accidentes de tráfico en los últimos años? Después de todo, esto es anormal. Y no importa cuánto luchemos contra esto, no importa lo que hagamos, la gente hoy en día es impotente para detener esto. Esto es realmente aterrador, de hecho. Ahora, veamos esto desde afuera. Las enfermedades mentales aumentan, la empatía disminuye, la agresión y la ira se manifiestan. Ahora, una pequeña pregunta, amigos míos. ¿Saben cuántas armas tiene la gente en su posesión? Una simple pregunta. De todas las armas que hay en el mundo, el 85% están en manos privadas, en las casas de la gente. El 2% están en los servicios de seguridad. Y solo el 13% están en el ejército. Imagínese el número de armas que hay en propiedad privada. Así que, al día de hoy, si tomemos 1.000 millones, oficialmente, es una de cada 7 personas. ¿No es así? Eso es una persona con un trastorno mental. Y la mayoría tiene armas. Da miedo. Da miedo vivir en un mundo así. Bueno, esto es solo el comienzo. Te digo que si tomamos todo esto y lo juntamos, la situación no es muy buena. Para ser sincero, no me gusta. ¿Sabe usted, Igor Mikhailovich? Incluso me sorprendió que, por ejemplo, esas personas, tal vez chicos jóvenes, que toman un arma en sus manos y van, no sé, a disparar a la gente en la calle o disparar a los niños en las universidades o escuelas, etcétera. Obviamente uno entiende inmediatamente que algo va mal con su psique, pero cuando se crean clubs de fans de estos chicos, cuando se les dedican libros y películas, uno no puede dejar de preguntarse por la salud mental de nuestra Si es sociedad. saludable, ¿correcto? Si nuestra sociedad en su conjunto es saludable. Decimos que hay 1.000 millones, 2.000 millones o más de personas con trastornos mentales. En realidad toda nuestra sociedad está enferma. ¿No es así? Amigos, si echamos un vistazo honesto,
¿Somos gente sana? ¿Por qué? Porque digámoslo simplemente, se crean clubes de fans. Pero, ¿por qué nos callamos? Significa que estamos bien con eso, ¿no? Si no estamos indignados, si no estamos en contra de esto, pues toda la humanidad está Tal callada. vez la gente no entiende el peligro de esto, porque ¿y a qué conduce en general el hecho de que estemos callados cuando se promueve Bueno, esto? ¿a qué conduce? Conduce al hecho de que, de nuevo, solo en los Estados Unidos, las muertes por tiroteos entre adolescentes ocupan el primer lugar de la lista. Eso es a lo que conduce, porque la gente agarra un arma, y habrá más y más de estas personas que vengan a disparar a los escolares. De nuevo, no tiene nada que ver con el clima. Tiene una correlación directa con nuestra atención. ¿Por qué? Porque esto atrae nuestra atención. Además, estas personas reciben publicidad, salen en la televisión, se forman clubes de fans, se escriben libros sobre ellas y se filman películas sobre ellas. ¿Disminuirá el número de estos asesinos o no? Al contrario, solo aumentará. Fama rápida. Por supuesto, un ejemplo sencillo. Una persona dedica su vida a convertirse en un cantante mundialmente famoso y así sucesivamente, mientras que otra persona intercepta su fama de un solo golpe. Y al instante se hace famosa en todo el mundo también, igualándose en términos de atraer la atención. Subrayo en atraer la atención. Es sencillo. Ahora entiendes por qué en la sociedad creativa el nombre y la imagen de tales personas no se popularizarán. Que cometen delitos graves. La sociedad debería olvidarse de ellos, en general. No deberían existir para la sociedad en absoluto. No se olviden de las neuronas espejo, amigos míos. Un mal ejemplo es contagioso. Esto es realmente así. ¿No lo saben? Lo saben. ¿Para qué lo hacen y por qué lo hacen? Una simple pregunta. ¿Es beneficioso para alguien? ¿Lo hacen a propósito? No. Es solo que nosotros somos extremadamente estúpidos, mientras que el Shaitán es tan poderoso que manipula fácilmente a toda la sociedad. Esa es la respuesta. Sabe, Igor Mikhailovich, usted ha tocado un poco el tema del Islam y de hecho hablamos de una señal del día del juicio, que habrá muertes repentinas. En realidad, nuestros participantes que están relacionados con la medicina, entre otras cosas, dicen que esto es realmente un problema muy grave hoy en día. Y los médicos están desconcertados por el número de incidentes que ocurren. Así que hoy en día ya se habla de introducir Sí. una especialidad como la cardiología climática, que estudiará la relación entre el clima y su efecto en el sistema cardiovascular. Y la gente entiende que la razón de todo esto es en realidad esta arritmia repentina que tiene lugar y... No siempre. ¿No siempre? No siempre la arritmia. Bueno, al menos la gente tiene la oportunidad de salvarse en los primeros minutos En los 2 o 3 primeros minutos como máximo. y al menos algunos, no sé, ya hay sugerencias para instalar varios desfibriladores y demás en lugares públicos de reunión cultural y masiva de personas. Es decir, aunque sea algo... Bueno, en realidad hay que saber Así utilizarlos, es. ya sabes. Mucha No gente basta no con sabe que... qué es, para qué se necesita en general y cómo... A eso me refiero. No solo hay que instalar desfibriladores, Por supuesto. sino que también hay que formar a la gente para que los utilice. Si empiezan a hacer esto a escala masiva, créeme, esta enfermedad ganará aún más. Claro, no solo la escala. Escala. Incluso ahora ya es, ya sabes, ya lo hablamos contigo. Podemos decir que no es una pandemia, pero definitivamente es una epidemia, porque mucha gente muere. Y se convertirá en una pandemia si empezamos a hacerlo y a formar a la gente. ¿Por qué? Porque todos empezaremos a pensar en ello y a tenerle miedo. Así que donde invertimos nuestra atención, en lo que invertimos nuestra atención es lo que compramos. Además, hay razones. Esto está precisamente condicionado por el clima. Y al clima añadiríamos también nuestra atención. ¿Qué pasará si miramos con sensatez? Sin embargo, tampoco debemos callarnos. Digamos que los medios de reanimación deberían estar también disponibles. Como complemento a todo lo que hemos mencionado anteriormente, también habrá otro problema, amigos míos. No habrá, sino que ya está ahí, y está progresando como todo lo demás. Es el miedo a la oscuridad y a la luz intensa. Es decir, la gente se sentirá mal con el sol y también con la oscuridad. ¿Esto está relacionado con algo que ocurrirá en las horas crepusculares o con algunos procesos Son internos? procesos internos. Puramente internos. Desde una perspectiva puramente mental, la gente se sentirá extremadamente incómoda bajo la luz brillante, así como en la oscuridad. Surgirá el miedo. Bueno, de nuevo, surgirá. Esto ya está sucediendo, y también está sucediendo masivamente. Todo esto aumentará. Y de nuevo, acabo de mencionar la luz intensa. Será difícil para la gente estar bajo la luz del sol. Bueno, de alguna manera no podemos no mencionar lo que es obvio. Hoy en día todo el mundo se da cuenta de eso.
Cuando hablamos de ello, nos miraron de alguna manera. Bueno, básicamente, como siempre. Pero ahora pueden ver por sí mismos que estar al sol, especialmente en verano, bajo el sol brillante, bueno, no es lo mismo que siempre. El sol es muy agresivo. Y mucha gente nota que arde mucho. Sí, hay alergias y el sol es muy agresivo. Es agresivo, es muy agresivo. Y esto se nota. ¿Por qué es así? Por los problemas de la atmósfera, amigos. Mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con el Sol? ¿Por qué ocurre esto? Podríamos explicar eso, y de nuevo llegamos a la física física alatra. latra. Sí, Bueno, la respuesta es exhaustiva. La física latra explica perfectamente todos estos explica procesos, Igor mucho. Mikhailovich. Sí, bueno, Mucho. para aquellos que están familiarizados con la física alatra, voy a responder simplemente. La razón es que, digamos, antes, hace muy poco, la Tierra recibía del Sol más fotones 4 y menos fotones 3. Ahora toda la situación ha cambiado. Entiendo que para el resto de la gente los fotones 3 y los fotones 4 son otro motivo de Sin risa. embargo, no podemos decir acerca de las funciones del fotón 3 y Por fotón un 4. lado, Pero eso explica muchas cosas. no queremos darles otro motivo para reírse de nosotros. Pero por otro lado, teniendo en cuenta cómo progresan los trastornos mentales y todo lo demás a partir de hoy, Eso es inevitable. eso es inevitable. Así que ríanse, Sí. amigos. Si esto causa risa, por ahora. Si supieran lo que nosotros sabemos, tendrían cada vez menos motivos para reírse y más motivos para llorar y entristecerse. Podemos, en efecto, detener, digamos, en un corto periodo de tiempo, lo que ahora se está intensificando. Podemos detenerlo y acabar con él. La humanidad tiene esa oportunidad. Es difícil unirse. Es difícil, ya saben, superar esta coraza de imbecilidad. No hay otra forma de llamarla. Son hechos evidentes. Todos nosotros estamos entre la espada y la pared. Todos nosotros, la humanidad entera. Es un poco lógico, sí, que tengamos que buscar una salida. Mientras empezamos, saben, para no pensar en lo que va a pasar, empezamos a destruirnos ya ahora. Esa es una buena salida, ¿no? Ni siquiera es necesario que nos reduzcamos, ¿Lo lamentablemente. conseguiremos? Esa es la cuestión. En relación con todo lo anterior, hay grandes dudas de que podamos vivir hasta esos tiempos, ¿verdad? No pueden imaginarse lo que es el estado de su personalidad. No quiero asustarles. Durante toda la transmisión les estábamos asustando, así que no me gusta la transmisión de hoy, es dura. Sin embargo, tampoco podemos dejar de hablar de esto. Sería injusto por nuestra parte. Saber, entender, ver y callar es insensato. No es humano. Debemos saber lo que pasa, debemos saber lo que va a pasar, debemos prepararnos para ello. También debemos cuidarnos y prepararnos para lo que es inevitable. La preparación no hace daño. Si no tienes tiempo o deseo, si no puedes vencer a tu shaitán y ganar la vida, mi amigo, alcanza la paz al menos. Cuida de una futura personalidad y piensa en ti mismo. Aunque la vida es mucho mejor, créanme. Amigos, es mucho mejor que solo el sueño. Pero el sueño es mucho mejor que el sufrimiento. Es mucho mejor. Todo es simple. No hay nada complicado. Después de todo, amar es agradable. Vivir es realmente agradable. Pero compadezco mucho a la gente. Somos capaces, realmente somos capaces de mucho, amigos míos. Pero para eso, recordemos que somos seres humanos. No nos olvidemos de eso. Recordemos que la vida se da no para que nos volvamos locos y nos matemos, no para que, como esos ratones del experimento, nos alimentemos de la carne del otro, sino para que nos amemos, para que construyamos un mundo mucho mejor, para que ganemos la vida. Y para eso necesitamos el amor. Empecemos con una cosa simple, amigos míos. Empecemos a amarnos los unos a los otros. Pedimos disculpas por la transmisión de hoy, pero también es necesaria.
Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Igor Mikhailovich, por arrojar luz, la luz de la verdad sobre el tema que está presente en la sociedad actual. Y gracias por arrojar luz y dar una idea sobre cómo encontrar una salida a toda esta situación. Sabes, Tatiana, si dijéramos la verdad, toda la verdad tal como es, habría habido más tristeza. Hoy hemos expresado solo lo que es de dominio público. Pero incluso esto es muy triste. No estoy diciendo que sabemos mucho más y que las cosas son mucho más aterradoras. No hay que preocuparse y escuchar a su conciencia en esta nota. Lo que estamos diciendo ahora es que hay un problema y nosotros como personas, como humanidad, todavía podemos resolverlo, si queremos. Así que les deseo todo lo mejor, amigos. Gracias.